Hola, ¿cómo le va? Hola, Gabriel. Hola, hola, buen día, profe. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, bueno, Martina, Silvina, Buen día. buen día, ¿qué Buen tal? día. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Con respecto a que usted graba las clases, ¿en algún momento nos va a dejar acceder a ese material? ¿Sí? Ya lo estuve ahí revisando. Lo que pasa es que lo voy a hacer porque, a ver, para que vean. El problema es que dentro del material, como está la clase, hay partes que las vamos cortando. Entonces yo voy a Ah, hacer un resumen, porque si no van a ser muchos videos cortos. Entonces, para que no se mezclen, lo que voy a hacer es esto, miren. Un segundito, ¿eh? Tenemos el temario. Entonces, en base al temario, yo les voy a armar un PowerPoint, 3 en realidad, pero relatado, o sea, a través de un programa, y eso se los paso por YouTube a un canal. Entonces, dentro del canal, yo tengo ahí, miren, esperen un segundito, porque mucho, pero no estoy compartiendo con ustedes, mientras que los demás van entrando. ¿Estamos? Ahí. Entonces después, miren, yo ahí tengo el video. Este es un video del año pasado. Esperen, ahí lo van a ver. Entonces después yo les voy a pasar el enlace. Se lo paso a uno de ustedes por correo. Y después les voy a pasar los 3, 4 enlaces, que serían las 3, 4 clases que tuvimos. Un segundito. ¿Ven? Ahí está. Bueno, este es uno que hicimos sobre la parte que va a venir más adelante. Hoy. A ver. ¿Por qué no me dice? sí, perdón, profe, no se ve ahí nada. lo van a ver bien. Ahí está. Entonces, esto mismo, después yo se los voy a resumir para que no tengamos interferencia en las preguntas, etcétera. Entonces voy relatando lo que ustedes ya de alguna manera tomaron en nota. Entonces, hago un video de la primera clase con la introducción de todo lo que era los números, ábaco, etcétera. ¿Lo ven? Miren, esos pequeños delay o preguntas que hacen, eso después entorpece un poco el contenido que tendremos que hacer. Ese es el inconveniente que hay cuando uno graba la clase. Bueno, vamos a comenzar hoy, porque vamos a cerrar todo, así ya no hay el sonido. Listo, bueno, comencemos. Acá lo están viendo. Ahí está entrando. No, profe, yo no veo nada, no sé el resto. ¿Cómo que no? No, si está yo compartiendo no se ve no se ve. Sí, estoy compartiendo. no se ve nada, profesor. A ver. Ahí lo están viendo. No. Oiga, ¿qué me está haciendo el Zoom? Esperen. Se está revelando el Zoom. No, ahí está, ahora sí. Ahora sí, Bueno, ahora sí, entonces, ay, miren. pensé que era yo sola. No se da problema. Bueno, vamos a comenzar, miren. Habíamos llegado ya a todo el proceso de ir viendo a lo largo del tiempo todos los mecanismos de comunicación que se fueron creando para llegar a ser la computadora. Si alguno está por entrar, me avisan, así lo admito. Entonces, ¿cómo era? Hablamos de números, hablamos de máquinas como el ábaco, como la pascalina, hablamos de la electricidad,
vimos cómo se podía usar la electricidad para comunicarme, o sea que tengo un medio de comunicación que va a ser el cable de cobre y la transmisión que va a estar dada por electrones. Esos electrones se interpretan a través de un código que se llama Morse, punto y raya, y dentro de eso vimos cómo de alguna manera el punto significaba un ping y la raya en realidad era el mismo punto pero un poquito más largo. Es como haber dicho esto, miren. Pip, eso es la raya. Entonces, pip, 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 son 3 puntos. Pip, 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 son 3 rayas. Morse, ¿qué hizo? Tomó el alfabeto, le dio un símbolo, un sonido a cada una de las letras, como haber dicho, cada letra era una nota musical, y con eso se transmitía. ¿Qué otros componentes necesitamos para llegar a la computadora? La lámpara de luz, que después se transformó en válvulas. ¿Por qué válvulas? Porque uno tiene que trabajar con mucha energía y tiene que retener esa energía. El concepto, definición de válvula, que es una canilla, un instrumento que regula el paso de un fluido. Ese instrumento puede ser un músculo, el músculo cardíaco, ese instrumento, la válvula mitral. Y a través de retener y soltar la sangre, tenemos la sístole y la diástole. Perfecto. Con todos esos componentes creados que el hombre usa, y en el medio va a estar la radio, va a estar la televisión, o sea, siempre vamos a estar usando ¿qué? Algún equipo tecnológico, alguna máquina para aprovechar. El monitor viene de la del televisor, el wifi viene de la radio, la internet viene de la telefonía. O sea que no es que la informática crea y después los demás aprovechan, no. La radio ya existía en 1908, 1910. La computadora se crea en 1940. El televisor o la televisión se patenta en 1940. La computadora recién se estaba haciendo, entonces no había monitor, pero después voy a ir aprovechando. La telefonía permite ¿qué cosa? Establecer comunicación entre personas que están a distancia. Ese cable telefónico es lo que me va a dar uso en el futuro a la internet. Listo. Y ahora lo que viene, ¿qué es? Va a venir esto. A ver un segundito. Ahí viene Carolina, Lourdes. A ver, ahí están entrando. Muy bien. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a venir acá. ¿Qué componentes van a formar esta máquina, esto que vamos a llamar ordenador o conmutador, computador? ¿Por qué lo llaman así, no computadora? Porque en realidad un ordenador es una máquina numérica, así como fue la pascalina. O sea que va a servir para trabajar cálculos matemáticos. Pero que después yo voy a tratar de aprovechar esa máquina para establecer como Morse un uso ampliado. Y entonces, ¿qué va a aparecer? Un código, así como Morse, que se va a llamar código ASCII, o también llamada tabla ASCII. O sea que yo tengo el teclado, pero en realidad le voy mandando a la máquina ¿qué? Electricidad. ¿Ok? O sea que yo lo que tengo que hacer es todo lo que haga, tengo que ver cómo transformarlo. Y para eso vamos a utilizar lo que llamamos numeración binaria o números binarios. Antes de entrar ahí, vamos a ver los componentes. Entonces, miren lo que dice acá. Por un lado están, ¿qué diferencia hay entre hardware y software? Entonces vamos a hacer esto. Ponemos una caja de texto, un recuadro, ¿está bien? Entonces pongo un recuadro de texto, un cuadro, y digo hardware. ¿Qué es el hardware? Bueno, yo voy a hacerlo un poquito más rápido, pero en realidad tendríamos que hacerlo en la clase o ahora mismo, diciendo, a ver, ¿qué significa la palabra hardware? Entonces es una palabra compuesta. Por un lado está hard y por el otro lado está where. En inglés, ¿alguien sabe qué significa where? ¿O a qué se le dice where? ¿Trabajo? No. Sería where. Si ustedes van a un diccionario o hablan con una persona, le va a decir, eso significa herramienta, utensilio, vieron que siempre se dan distintos conceptos, entonces tengo herramientas, utensilio, perfecto, ya tengo una parte.
O sea que todo lo que yo vea como una herramienta, lo voy a llamar ware. Y hard, ¿saben qué significa? Es el término que se le da a las cosas que ustedes pueden tocar. O sea que son tangibles. Algo tangible es algo que puedo ver, algo que tiene masa, que tiene forma. O sea que el monitor, el teclado, el gabinete, el transformador, o sea, todo lo que yo vea, eso es hardware. El pendriver, el chip, el micro SD, el disco rígido, el disco de estado sólido. Entonces quiere decir que yo voy a hacer algo como esto. Entonces vengo acá, perdón, me está yendo la letra. Entonces vamos a poner R, miren qué mal que estoy, tangible. Otros saben cómo lo describen, dicen duro, rígido. En realidad lo que significa es que lo puedo tocar. ¿Está bien? De ahí viene. O sea, yo que toco. Y entonces uno dice, ¿lo inventó la palabra hardware la informática? No. Miren esto. Fotos del siglo, no pasado, sino del anterior, del siglo XIX. 1880, 1890. Ya aparecía la palabra hardware. Hoy acá en la Argentina, ¿a qué le llamamos hardware? Si acá esto es una tienda, y es una tienda de abarrotes, ¿qué sería? A ver, ¿quién me...? Es como un mercado, ¿no? Sí, pero a ver, ¿dónde compro herramientas? ¿En una ferretería? Muy bien, o sea que a ver un micrófono que queda bien, Sodimac, Easy o la ferretería del barrio, eso es un hardware, ¿ok? ¿Qué sucede? Ahora viene lo opuesto. Entonces uno dice, si hardware es lo que yo puedo ver, ¿cómo voy a llamar a ese electrón? A eso que no veo. Y entonces viene la otra palabra, soft, que en inglés, ¿qué significa? Generalmente No, lo ni ven. idea. A ver, ustedes cuando compran algodón, cuando compran pañales. Ah, como suave, Muy como liviano. bien, genial. Entonces va a ser suave. ¿Está bien? Entonces voy a tener suave. Por el otro lado, viene wear. Y ya wear saben qué significa. Entonces, ¿qué va a significar? Wear va a significar herramienta. O sea que dentro de la computadora, eso que ustedes no pueden ver se llama software. ¿Y qué es lo que no puedo ver? El archivo. O sea, ustedes agarran un pendrive y díganme si alguno lo desarmó y vio adentro el archivo. No, no lo veo. Agarro un cassette, el de música, el que ponen en la radio, tampoco ven eso. O sea, eso es software. De golpe tengo el disco rígido o tengo la placa de red. Por la placa de red fluye el electrón, fluyen los datos, pero no veo al electrón. Entonces a eso vamos a llamar software, que nosotros lo vamos a llamar a los archivos. ¿Está bien? El archivo, ¿qué va a ser? Una esquela, va a ser una foto, va a ser una planilla de cálculo, un mensaje de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces ya vieron, miren, en la antigüedad tenían esto. Todo esto entonces va a ser hardware. Pero uno dice, la máquina necesita un cerebro. A ese cerebro, ¿cómo lo van a llamar? Entonces, ese cerebro se llama CPU o unidad central de proceso. Es un pequeño dispositivo en el cual está armado con todos los componentes como para que eso funcione. Sería un poco como el centro de un edificio. Imaginen que en un solo lugar, en un solo ambiente, ¿qué tienen? Las calderas, los motores, la fuerza motriz, el gas, el agua, etc. Claro, yo en un edificio lo tengo que tener separado. Trato de no juntar electricidad con agua, electricidad con gas, pero en términos generales, si lo pudiera lograr, lo tendría todo unificado. Ese es el cerebro de la máquina, que es lo que ustedes llaman el chip, el microprocesador. Ese microprocesador, ¿qué necesita? Entonces, lo que va a necesitar es memoria. ¿Por qué necesita memoria?
Porque el micro es tan veloz que si ustedes no le dan muchas cosas para hacer, el micro va a estar ocioso. Piénsenlo de esta manera. ¿Vieron? Ustedes están viendo la pantalla. Esta pantalla está formada de algo que llamamos píxeles. Si yo le tuviera que pasar, yo, desde un archivo, perdón, píxel a píxel, esto demoraría mucho. O sea que vería como que la máquina de a poco se va cargando. ¿Esto saben dónde lo podía ver? Hoy porque son muy veloces. Hace 25 o 30 años con las primeras computadoras. No tenían mucha velocidad de procesamiento, entonces no estaban preparadas para Windows, y cuando ustedes le instalaban un Windows, ustedes veían cómo de a poco se iba cargando la imagen. Ahí iban viendo el efecto de que todo se hace de una parte por vez. O sea, ¿qué voy haciendo? Pongo un píxel al lado otro, y voy haciendo así como si fuera una madeja. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen? La gente de informática dice, lo que tengo que tener es un lugar donde voy a almacenar la data, el electrón, que ahora vamos a ver cómo se separa ese electrón, y se lo voy a mandar todo junto. ¿Para qué? Para que cuando yo le mande, mientras que él va llenando el proceso, haciendo el cálculo, yo vuelvo a llenar la memoria con otra parte. Ejemplo, una película. Si ustedes ven un video, imaginen esto. ¿Cómo se arma la ilusión del movimiento en el cine? No se graba toda la secuencia. ¿Por qué motivo? Primero porque tiene mucho costo. Piensen esto. El efecto del cine se hace a 24 cuadros o marcos por segundo. ¿Qué significa? Que yo no grabo toda la secuencia, sino que en un segundo mi diafragma de mi cámara, perdón, ahí está, ahí, no, ahí están entrando Jessica, Solange, mi cámara se abre 24 veces, no está abierta permanentemente. Hoy en día sí, pero piensen, hace 80, 100 años atrás, o un poquito más, yo no podía tener tanta velocidad. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad una cámara, ¿qué hace? ¿Qué hace una cámara de foto? ¿Mm? ¿Qué hace una cámara de foto? A ver. ¿Quién me puede Hace cuadros. O sea, lo que hace es capturar la luz. Eso principalmente es lo que hace lo que se llama la caja oscura. Entonces ustedes lo único que tienen que es una placa, un diafragma, una lente, y en un momento dado la abren. ¿Vieron esas películas muy antiguas que el señor se tapaba con una tela el rostro? Porque en realidad lo que hacía era el abrir la lente y capturaba un cierto tiempo, o sea, unos cuantos segundos, esa imagen. Si dentro de ese tiempo alguna de las personas o alguien se movía, después quedaba borroso. Pero en el cine, la cosa tiene que ser, el movimiento es constante. Entonces ustedes no pueden abrir y cerrar tan rápido. Primero porque eran mecánicas las máquinas, manejadas por personas. Entonces, ¿qué sucedía? Comenzaron a ver la frecuencia y vieron que cuando se hace a 24 cuadros por segundo, la imagen se mueve. O sea que no capture todo el tiempo. Piénsenlo como que yo no capturo todo esto, sino una parte. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo en este momento estoy parado, con los brazos extendidos, me sacan otra foto, levanto un poco el brazo. Cuando viene la próxima foto, levanto un poco un brazo. Cuando viene la otra foto, extiendo hacia arriba el brazo. Si eso lo repito, ¿ustedes qué van a ver? ¿Ven que sacaron 4 fotos? ¿O ustedes van a tener la ilusión que se movió el brazo para arriba? Así también trabaja el dibujo animado. Las películas de Disney. ¿Mm? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué yo veo que se mueve si en realidad lo único que saqué fueron un poco de fotos? No saqué toda la secuencia. Saqué una parte de la secuencia. Y entonces, ¿por qué veo que...? Es porque se repite muchas veces las mismas imágenes.
En realidad no se No. repite. ¿Saben qué es? La retina. El Ah. ojo humano. ¿Qué hace el No ojo? sabía. ¿Por qué se llama retina? ¿O retiene? No, ni idea. Retiene la luz y la procesa en el cerebro. Ah, Mejor todavía, cuando retengo la luz, el prisma de mi ojo, el cristalino, me hace ver la imagen al revés. ah. Pero ¿qué pasa? ¿Como en forma de espejo? Exactamente, pero invertido. Ah, O sea que claro. lo que está para arriba está para abajo. Pero al mismo tiempo, mi cerebro se acostumbra y entonces todo lo ve como lo estoy viendo. Pero en realidad llega al nervio óptico al revés. Así trabaja un prisma. Y así hace mi ojo. En mí y en cualquier ser vivo, todo trabaja al revés. Pero después me acostumbro y entonces ¿qué pasa? Lo que yo veo que está al revés, en realidad lo veo, ya mi cerebro se dio vuelta y entonces todo me da la sensación que está en la misma posición que estoy. No, pero en el medio, en la interfase, la imagen entró al revés, pero mi cerebro lo acomodó y después ya se acostumbró. ¿Qué pasa? Esa retina retiene, capta, pero eso es una fracción de segundo. Cuando vuelve a abrirse la retina, cambió la imagen. Y mi cerebro entonces, ¿qué piensa? Que yo vi todo el movimiento desde que estaba flexionado para abajo el brazo hasta que se movió un poco para arriba. Lo mismo lo hacemos con los dibujos. Los dibujos animados no se ve toda la secuencia, sino que ¿qué se hace? Se van haciendo fracciones del movimiento y cuando esto se corre todo junto, porque son 24 cuadros por segundo, yo estoy teniendo la ilusión que todo se movió. Pero nunca se movió todo, solamente hice unos cuantos cuadros. Bueno, entonces miren lo que va a suceder, la memoria. La memoria, entonces acá vamos a poner el microprocesador, ustedes lo conocen así, como microprocesador, que procesa el dato, y ustedes lo van a llamar, técnicamente se llama CPU o UCP, Unidad Central de Proceso. ¿Está bien? Viene la memoria. La memoria está dividida en ¿qué? En dos tipos de memorias. Una memoria que es la que ustedes compran, pero no tienen que confundir el microchip, o sea, la micro SD, con la memoria que está dentro del hardware, que es dentro del celular o dentro de la computadora. O sea que si yo compro mi celular y tiene 3 gigas, esa es la memoria RAM, que es, lo que pasa es que ahora se confunde porque está lo que se llama la memoria extendida, que sería el medio de almacenamiento. Pero todo el proceso se le pasa a la RAM y de la RAM va al microprocesador. Entonces, ¿por qué la llaman RAM? RAM. Porque es una memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa? Y acá quiero que presten un poquito de atención. Supongamos que yo de golpe digo, mi memoria va a tener la velocidad de la luz. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Mi memoria tiene la velocidad de la luz. Si mi memoria tiene el largo de aquí a la luna, ¿cuánto demoro para leer el primer mensaje? ¿Y cuánto demoro para leer el último? A ver, ¿se entiende, no? Si no lo repito. No, lo repite porque no. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Miren, esto es así. Yo voy a hacer acá una línea. ¿Está bien? Entonces voy a insertar una línea. Esa línea va a tener la distancia. Entonces vamos a hacer algo así. Miren. Vamos a ponerlo bien grueso. Ahí está. Y le vamos a dar un color fuerte para que lo vean bien. Ahí está. Esta es la línea. Esta línea tiene 300.000, perdón, la distancia a la Luna. ¿La Luna qué distancia está de la Tierra? Ah, no me acuerdo, profe, esta pregunta. La Luna No. está a 150.000 kilómetros. Ay, ya me la anoto. Perfecto. Es muy difícil esta pregunta. ¿Cómo va a ser difícil? Bueno, No me la sé. la 150.000 kilómetros. Bueno, 150.000. Si la velocidad de la luz es 300.000, ¿cuánto demora en llegar un mensaje a la Luna?
0,5. Muy bien. Sí, O pero sea, ¿cuánto? Ah, en un segundo. 0,5 segundos. ¿Ok? O sea Sí. que, pero resulta de que mi memoria, uso en la computadora, no tiene 150.000 kilómetros. Viaja 150 a 300.000, pero tiene ¿cuánto de tamaño? Tiene este tamañito chiquito. Si no, ustedes fíjense, la memoria tiene 5 Ah, sí. centímetros, tiene 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a demorar en llegar al último byte de almacenamiento? Entonces yo tendría que dividir el tamaño. ¿Vieron cómo saqué la cuenta? La compañera, ¿cómo sacó la cuenta? 300.000, vamos a poner en miles. Es un segundo, ¿está bien? Sí. Después, ¿qué tiene? 150.000 X Eso, segundo. exactamente. Entonces lo tengo que poner abajo, porque si no me lo toma como si fuera un índice. Ah, Entonces, 150.000 me va a dar 0,5. ¿Está bien? Lo que hice es sí, una regla de 3 simple. ¿Qué hice? sí. 150.000 por 1 dividido 300.000, 300.000. claro, entonces es lo mismo que decir 300 dividido 150.000, me va a dar 0,5. Pero Sí, eso en exacto. miles de kilómetros. Si yo tengo solamente centímetros, yo podría comprender que la distancia en tiempo entre mi primer celdita de memoria a la última, por más que tenga 3 millones de unidades, sería igual a algo como esto, miren. Segundos. O sea que uno podría decir, la distancia más larga en tu memoria es 0,000000001 segundo. O una millonésima, que es mucho mayor, ¿no? Que una millonésima de segundo. Y llegar a cualquier otro punto que no esté es una proporción. O sea que uno dice, demorar una décima de millón de segundos y una décima de 1,01 millón de segundos, el tiempo es despreciativo. Por eso se dice que cualquier celda de memoria se adquiere o se lee o se accesa, o sea, se llega en el mismo tiempo. Por eso se llama RAM. En cambio, hay otra memoria que se llama ROM. ¿Y qué significa la memoria ROM? Cuando ustedes prenden el ordenador, ese ordenador tiene que recordar que cuál es la hora. Ustedes tienen internet, por eso que su computadora se actualiza a internet, como el celular, ¿vieron? Yo tengo acceso a internet y se actualiza automáticamente. Pero piense que cuando se crearon las computadoras, eso no existía. Entonces, ¿qué voy a tener que tener? Una memoria que no la maneja el usuario, la maneja el hardware. El usuario puede definir valores, pero que después el usuario puede por otro medio cambiar esos valores. Entonces, ¿qué guardo en esa memoria? La cantidad de discos que tengo, la cantidad de impresoras, si tengo placa de red, si tengo tal cosa, si tengo tal otra. Entonces, cada vez que enciendo la máquina, mi sistema va a leer esa memoria y entonces me pone acá abajo la hora del sistema. Sabe que tengo 3 discos rígidos, sabe que tengo una impresora. O sea, no lo sabe el sistema operativo. Después sí lo va a saber porque le cargo los drivers y son más modernos estos sistemas operativos, pero tengo que pensar 50 años atrás. Y esa memoria se llama ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Está bien? Bueno, entonces ya llegué acá. Tengo el hardware, tengo la memoria. Esto sería todo eso que yo dije, el sótano donde está el agua, la luz, el gas, los motores. Eso es el microprocesador. Bueno, si me tuviera que extender, podría decir que tiene una forma predeterminada. Si yo pudiera ampliar esto, vería que está lleno de filamentos de cobre y cada filamento de cobre es un contacto. O sea que un filamento sirve ¿para qué? Para poder conectarse con la impresora. Otro con el teclado, otro con el monitor, otro con el sonido, otro con esto, con esto, con esto, con esto. Y tiene algo particular. Este conector, que es el centro, no es cuadrado, es rectangular. ¿Y por qué es? Porque si fuera cuadrado,
yo lo podría poner en cualquier forma. Y entonces, ¿cuál es el peligro que tengo? A ver, si alguien lo comprende. ¿Por qué en lugar de cuadrado es rectangular? Vamos a hacerlo acá de nuevo, ¿eh? Miren, si yo tengo algo cuadrado, como esto, miren, hagamos de cuenta que esto es el vértice A, B, C, D. Yo esto lo puedo rotar y sigue siendo ¿qué? Un Un cuadrado. O sea que ustedes Sí. lo pueden enchufar en cualquier posición. Sí. Pero resulta que del lado de atrás están estos pequeños conectores. A ver, vamos a ponerlos acá en grande. Ah, sí. Es Muy como un bien. entramado. Entonces, ¿qué sucede? Si fuera cuadrado, puede suceder que donde va el gas, paso luz. Donde va teléfono, paso agua. Es un lío. Ah, Entonces lo se hacen confunde. rectángulo porque en un rectángulo no puedo cambiar de posición. Otra cosa Claro, importante, ¿vieron lo que yo de golpe vi acá recién? Miren, ahí está, esto lo vamos a achicar. Acá abajo, si ustedes observan, tiene una marca, eso se llama una muesca. Y esa muesca, ¿saben para qué sirve? Para saber cuál Y es para encontrar la posición claro. para guardar. Perfecto. Como los Sigo celulares que tienen una Sí, sola posición. exactamente. No lo puedo poner al revés porque no hace contacto. Entonces, tiene una posición, un lugar determinado. El SIM, o sea, el chip, tiene hasta una forma con una ranurita para saber cómo lo pongo, para no ponerlo al revés. Acá tengo la unidad central del proceso, tengo la memoria, cuál es el sentido, y entonces ahora viene esto. Estos son los componentes que uno conecta a una computadora. Esto es, y entonces uno dice, si esta es la computadora, perdón, todo lo que está alrededor de la computadora, ¿cómo se llama? ¿El hardware era? La No, el parte que hardware es está... todo. El hardware es todo. El Ah, es micro, todo. todo. Pero ¿cómo se llama lo que está alrededor de mi casa? El entorno, el contexto. Sí, No sé. ahí está bueno. Esa es buena definición. El contorno. Perfecto. Geométricamente, ¿cómo se lo llama el contorno? Borde. Circunferencia. No. Esa es una figura, circunferencia. Si dibujo un Pero paralelogramo. borde. No, en lugar de borde, contorno. A ver, si yo digo, una cosa es averiguar el área y otra cosa... Los límites. Sí, ¿y cómo se llaman esos límites? ¿Qué son? Ay, Dios mío. El perímetro. Muy bien. Entonces, todo esto que está alrededor del micro se llama periférico. ¿Está bien? Entonces, esos periféricos se van a clasificar. ¿Qué significa la palabra clasificar? Seleccionar, elegir. Muy bien, genial. Dividir. Dividir, eso me gustó más. Entonces, miren cómo vamos a hacer la división. Vamos a agregar otra diapo. Y entonces voy a hacer esto. Primero voy a dibujar un cuadrado que va a ser la CPU. ¿Está bien? Esto va a representar la CPU. O la UCP, en inglés, en castellano. Por el otro lado, voy a insertar una pequeña forma que es el sentido del dato. El dato va a ser el bit. Después vamos a ver que el bit es más complejo porque en realidad con un solo bit no puedo hacer nada. Bueno, entonces, miren. Esto sería que los datos van hacia el micro. Entonces esto se llama entrada. Y voy a hacer la misma flecha, pero los datos que salen del micro. Entonces se va a llamar como lo opuesto de entrada, que es. Salida. Muy bien. Entonces tengo salida. Acá abajo voy a hacer una cajita y voy a poner dispositivos que le envían datos al microprocesador. Entonces uno de golpe viene acá y dice, ¿qué dispositivos o hardware, está bien, le envía datos al procesador? El más común, ¿cuál es? ¿El mouse? Muy bien. Es el que... ¿Quién más? ¿Cómo te comunicas con el otro? ¿A través de qué?
¿Del monitor? No, ¿El teclado? perfecto. Y Ah, ahí está. Dijeron mouse, dijeron teclado, y ahora, ¿ustedes cómo me comunican? ¿Cómo me escuchan? con micrófono. Muy bien. O sea que ustedes después, cuando ya veamos Word o procesador de texto, un trabajo práctico va a ser describir periféricos de entrada-salida. Pero ahí, cuando ya saben manejar Word, ustedes me van a hacer los recuadros, los índices, etc. Entonces me hacen algo parecido a esto. Entonces tengo. Ajá. Después le agregaría lo demás. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. El micro, ¿a quién le manda datos? Entonces lo ¿Al puedo... usuario? Sí, no, pero ¿a qué dispositivo? Ah, Le ¿qué man- dispositivo? Sí. ¿Cómo ven ustedes lo que yo estoy haciendo? Y a través del monitor. Muy bien, o sea, yo pulsé las teclas, se las envía al micro y el micro lo manda a algún dispositivo de salida. En ese caso es el monitor, es el más común. No tengo micro, pero quiero ver el resultado, ¿a dónde lo mandarían? Que usa papel. Ah, la impresora. Muy bien, perfecto. Y debe haber otros. Y en el medio, ¿qué va a suceder? Van a ver los que son duales. ¿Qué significa que algo es dual? Que tiene doble función. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el más usado? Puedo mandarle al micro y el micro me lo puede mandar a mí. ¿El parlante? No, porque el parlante, No. el micro se lo manda. El parlante no manda nada al micro, recibe del micro. ¿Y al documento? ¿A dónde lo manda? No sé. ¿Y dónde están esos documentos? En una carpeta dentro del archivo. Es un archivo dentro de una No. carpeta dentro del CPU. No, No, dentro tampoco. del CPU no. ¿Cuál es el dispositivo donde están esos archivos? Del software. No, el Es un archivo es el software. software. Sí. Pero ¿cuál es el dispositivo donde están guardados esos archivos? ¿En la memoria, profe? Sí, pero apago la luz y ya lo pierdo. ¿Cuál es la otra memoria que se guardan las cosas? La ROM, ¿no dijo? No, la ROM, pero se usa solamente cuando arranca la máquina. Nos falta el tercero. Ah, La ROM, No. que ya se ¿Memoria lee, interna? la RAM, y me falta el otro dispositivo, donde yo guardo los archivos. ¿Cuál es? ¿Dónde ¿La guardan memoria ustedes? interna? No, no hay disco memoria. duro. Muy bien, disco duro. O un hard disk. ¿Vieron? Ahí apareció la palabra hard. Entonces, disco duro. ¿Por qué lo llamaron hard disk? Porque también hubo otros medios de almacenamiento que se llamaban floppy disks. O sea, que eran flexibles. Eran unos, o sea, discos, pero blandos. O sea, de un plástico como el de la cinta de audio. ¿Está bien? Entonces, disco duro. Y después, más adelante, ¿qué digo? El pendriver. Más adelante, ¿qué digo? Un chip, un disco SD, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también hay otros que no son discos, pero sirven para que el micro reciba y el micro envíe. A ver cuál. Vamos a poner disco duro, vamos a poner disquete o floppy disk. Y nos falta algo. A ver, yo les estoy enviando los datos. Se los estoy enviando al micro para que el micro se los envíe a ustedes. ¿Por dónde se los envía? Para que ustedes allá lejos, en Villa Pueyrredón. ¿Internet? ¿Pero qué usa la internet? Datos, no sé, no, ni idea. Chicos, la placa de red. Ah, bueno, no sabía. ¿Cómo que no sabía? Cosa que se llama... No, Miren, no sé, a no ver, tengo ni la más pálida idea. A ver, imagínenlo de esta manera. Ustedes usan WhatsApp, ¿no? La mayoría usa WhatsApp. Sí, sí. Bueno, escriben un mensaje. Ese mensaje, ¿a quién se lo envían? El WhatsApp se lo envía al micro del celular. El micro del celular busca un canal de comunicación para que ustedes reciban el dato. ¿Quién lo recibe? Su placa Wi-Fi, su placa inalámbrica. Busca una antena y se mueve a través de la red internacional.
que es lo que llaman la Internet. Cuando encuentra la dirección de destino, la antena